En los años 20, en una época en la que el conocimiento sobre el comportamiento humano apenas empezaba a dar sus primeros pasos, un experimento psicológico dejó una marca oscura en la historia de la ciencia. Hoy vamos a hablar del estudio del pequeño Albert, un experimento que comenzó como una exploración del aprendizaje y la conducta, pero con oscuras consecuencias. ¿Hasta qué punto se puede manipular el miedo en un niño indefenso? ¿Y cuánto daño podría soportar una mente inocente antes de romperse? El estudio del pequeño Albert fue llevado a cabo por el psicólogo John Watson, conocido como el padre del conductismo, y su asistente Rosalind Rayner. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo un simple experimento reveló la vulnerabilidad de la mente humana y los terribles efectos del miedo cuando se utiliza como una herramienta de manipulación. La historia comienza con un niño llamado Albert, quien, con solo 9 meses de edad, se convirtió en el protagonista de uno de los experimentos más oscuros de la psicología moderna. Imagina la escena, un laboratorio clínico, con paredes blancas y frías, que parecen no tener alma. Albert, un bebé aparentemente saludable y tranquilo, es llevado al centro de este ambiente estéril. Un lugar que, a pesar de su calma superficial, pronto se llenará de gritos y llantos. Para entender la profundidad de este experimento, primero debes conocer los objetivos de Watson. Este psicólogo creía que la mayoría de nuestras emociones y reacciones no son innatas, sino aprendidas. Para probarlo, decidió hacer de Albert el ejemplo perfecto de cómo el miedo podría inducirse artificialmente. Sin saberlo, este pequeño estaba a punto de convertirse en el sujeto de una prueba que lo perseguiría para siempre. Watson comenzó el experimento mostrándole a Albert diversos objetos inofensivos: una rata blanca, un conejo, una máscara y algunos juguetes. Albert, con la curiosidad propia de un bebé, no mostraba señales de miedo ante ninguno de esos objetos o animales. Tocaba la rata, sonría al conejo y se mostraba indiferente ante las máscaras. Era un niño sin miedos, una pizarra en blanco, una tabula rasa. Pero para Watson, esto no era suficiente. Su intención era demostrar que, al igual que los reflejos, las emociones podían ser inducidas en cualquier persona, en cualquier circunstancia. Así que decidió convertir el laboratorio en un escenario de terror para Albert, con el objetivo de condicionarle en él una respuesta de miedo ante la rata blanca. Pero, ¿qué precio pagaría el niño por esta lección científica? El verdadero experimento comenzó cuando, mientras Albert tocaba la rata, Watson hacía un fuerte ruido detrás de él, golpeando una barra de metal con un martillo. Ese sonido era tan estruendoso y abrupto que Albert, como cualquier bebé, se asustaba y rompía a llorar. Pero este no fue un evento aislado. El mismo proceso se repitió una y otra vez. La rata se mostraba, Albert intentaba tocarla y el estruendo resonaba, llenando el laboratorio y los oídos de Albert de un sonido que lo hacía temblar. Con el tiempo, Albert comenzó a asociar la presencia de la rata con ese aterrador ruido metálico. No hacía falta golpear la barra. Con solo ver la rata, su rostro se tornaba en una mueca de miedo y estallaba en llanto. Albert, un niño que antes se mostraba tranquilo y sereno, ahora tenía pavor de acercarse a la rata, incluso en silencio. Watson había logrado su objetivo. Había implantado en Albert un miedo completamente nuevo, totalmente inducido. Pero Watson no se detuvo ahí. Para él, inducir el miedo en Albert no era suficiente. Quería comprobar si ese temor se extendía a otros estímulos similares. Así que comenzó a mostrarle al niño otros objetos blancos y peludos. Y el resultado fue perturbador. Cada vez que Albert veía cualquier cosa que evocara remotamente a la rata, ya fuera un conejo, una bola de algodón o incluso un abrigo de piel, el miedo se apoderaba de él. Lloraba desconsolado buscando ayuda e intentaba huir por todos los medios. En cuestión de días, el pequeño Albert no solo temía a la rata, temía a cualquier cosa que tuviera pelaje blanco. Un miedo irracional, generado por un experimento y que poco tenía que ver con los instintos naturales de un niño. La mente de Albert había sido transformada. Cada nueva asociación era como un ladrillo en el muro del terror que Watson había construido en la psique de un niño de menos de un año de edad. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto puede la ciencia justificar el sufrimiento de un niño?
En ese laboratorio, bajo la dirección de Watson, Albert dejó de ser un bebé inocente y se convirtió en un objeto de estudio, un medio para demostrar una teoría. Pero ¿a qué costo? El miedo que experimentó Albert no se limitó a las paredes de ese laboratorio. Su vida fue marcada para siempre por el terror inducido en esos fríos muros. Watson había demostrado finalmente su teoría. El miedo podía ser implantado de manera artificial. Pero la historia de Albert nos recuerda que la ciencia, en ocasiones, cruza líneas que nunca deberían cruzarse. Al final del experimento, Albert quedó marcado. Su mente, su tranquilidad, habían sido sacrificadas en nombre de la ciencia. Nadie sabe qué sucedió con Albert después de esto. Lo último que se sabe de él es que fue retirado del experimento antes de que se pudiera deshacer el miedo que Watson había construido. El estudio del pequeño Albert es una advertencia. Nos muestra hasta qué punto es posible manipular la mente humana y cómo, en ocasiones, las personas, incluso aquellas dedicadas a la ciencia, pueden perder la empatía y la compasión. ¿Cuánto más sabemos sobre el miedo hoy en día gracias a experimentos como este? Pero la pregunta clave es, ¿valió la pena? ¿Hasta dónde podemos llegar para desentrañar los misterios de la mente? ¿Cuál es el límite ético? Así, el experimento del pequeño Albert queda grabado en la historia como uno de los estudios más inquietantes de la psicología. Uno que nos recuerda que el afán de conocimiento puede llevarnos a terrenos oscuros y cuestionables.